Bienvenidos a Canal Cultura Boricua y hoy en pantalla tenemos una pintura dedicada a uno de los personajes más importantes de la historia del descubrimiento de América, uno de los personajes que acompañó a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América, muy importante para las relaciones religiosas entre los indígenas y los españoles de aquella época. Nos referimos al gran sacerdote más famoso de la historia del descubrimiento de América, Bartolomé de las Casas. Y aquí lo tenemos en el centro, como lo vemos en múltiples pinturas en internet. En la parte superior de dicha pintura tenemos al gran procurador de protector universal de todos los indios, el fray dominico español Bartolomé de las Casas. Ya lo tenemos reunido con un grupo de indígenas en la parte superior al lado de su nombre. Tenemos también la ordenación episcopal, como aparece en internet. Ahí tenemos a Jerónimo de Loaiza González. Eso es data de una pintura al óleo del día 30 de marzo de 1544. Acá abajo tenemos un dibujo basado en el fraile Bartolomé de las Casas en el óleo de la Félix Parea de 1875. También tenemos una firma de cómo era que firmaba ese Juan Ponce, ¿verdad? Ese Bartolomé de las Casas, que luego más tarde también es considerado uno de los primeros que ayudó a muchos, como Juan Ponce de León, entre otros, y a sus familiares en la búsqueda de una nueva, ¿verdad? Unos nuevos lugares con sus ideas para descubrir nuevas tierras. Aquí tenemos la firma abajo de Bartolomé de las Casas, que consideraba a los indígenas como los mismos derechos que otro ser humano, con derecho a la libertad y no ser tratado como esclavo. Y ahí tenemos la firma. Nació un 11 de noviembre de 1484 y murió un 18 de julio de 1566. Bartolomé de las Casas es considerado por muchos el famoso apóstol de los indígenas, porque los defendió con múltiples leyes y múltiples, ¿verdad?, artículos relacionados con la protección de los indígenas que habían en todo el territorio en aquel momento descubierto por parte de España, que eran las Antillas Mayores y alguna que otra menor, que luego más tarde se fueron descubriendo por otros lugares, en este caso por otros exploradores, que más tarde van desarrollando mucha investigación hasta llegar a descubrir otras regiones de América que todo el mundo conoce por ahí. Vamos a escuchar ahora una pequeña biografía de lo que es Bartolomé de las Casas, para efectos de, ¿verdad?, conocer más sobre este gran descubridor y a la misma vez también protector de los indígenas. Era el sacerdote más famoso de la historia de América. Escuchemos lo que hemos podido conseguir para ustedes en inteligencia artificial de información sobre Bartolomé de las Casas. Luego de la batalla de Yaguecas, los taínos sentían disgusto por el trabajo excesivo que se les obligaba a realizar. Como consecuencia del maltrato que recibían, se rebelaron y organizaron ataques a los pobladores españoles. A estos ataques, los taínos les llamaban guasábaras. Algunos de los religiosos europeos que llegaron a América no estaban de acuerdo con el trato que recibieron los indígenas, según había ordenado el rey Fernando. Por tal razón, iniciaron una lucha por sus derechos mediante escritos, discursos y reuniones con la corona española. Dos religiosos que lucharon incansablemente fueron los frailes dominicos Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Montesinos. Fray Bartolomé de las Casas nació el 11 de noviembre de 1484. En el 1502, luego de su ordenación, viajó a la Española, bajo la autorización de la reina Isabel de España, llegando a la isla el 15 de abril de ese mismo año. Esta había obtenido permiso del Papa Alejandro V para evangelizar a los habitantes de todas las tierras que descubrieran bajo su mandato. Con estudios en Derecho, y con la sabiduría adquirida por sus profesores teólogos de la Universidad de Salamanca en España, una de las misiones de Bartolomé de las Casas para con la reina era analizar los problemas que se estaban presentando en las Indias e informárselos. Sus estudios lo ayudaron a tener una visión diferente, dirigida a los derechos de los nativos. Como cronista, dio a conocer sus sufrimientos. Como letrado, veía la necesidad de educarlos, y como fraile, tenía la misión de su evangelización. En sus escritos, Fray Bartolomé de la Casa se refería a los taínos como «estas gentes», y los describió diciendo que eran
Las más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el mundo. Siendo obispo, levantó su voz de protesta ante el cardenal Cisneros y devolvió la libertad a los nativos que se le habían asignado. En sus crónicas, contrario a los taínos, describió a los españoles como lobos y tigres y leones crudelísimos de muchos días hambrientos. Dijo además que estos despedazaban, mataban, angustiaban, afligían, atormentaban a los taínos y los destruían por las extrañas y nuevas y varias y nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad. Despedazallas, matallas, angustiallas, afligillas, atormentallas y destruyas por las extrañas y nuevas y varias y nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad. Fray Bartolomé de las Casas mostró en sus escritos tener una gran preocupación por la población indígena, ya que para él fue muy notable la reducción de los habitantes. A continuación, se pueden leer algunos de sus comentarios, en tanto grado que habiendo en la isla española sobre 3 cuentos de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ella 200 personas. La isla de Cuba es casi tan lengua como Valladolid a Roma, está hoy casi toda despoblada la isla de San Juan y la de Santiago, Jamaica, islas muy grandes y muy felices y graciosas, ambas están asoladas. Para resolver el problema de mano de obra, el fraile sugirió sustituir sus labores por manos de esclavos africanos. Sin embargo, no se le atribuye la importación de estos al Nuevo Mundo, ya que en 1502, el gobernador de las Indias Nicolás de Obando había llevado a Santo Domingo esclavos africanos para el servicio doméstico. Gracias a las luchas de Bartolomé de las Casas y otros frailes dominicos en América, en el año 1542, se firmó la Declaración de las Leyes Nuevas, y el rey Carlos V, nieto de los reyes Fernando e Isabel, decretó la libertad de los nativos. Estas leyes beneficiaban a los nativos, y ordenaban a los españoles trato justo con ellos, prohibiendo y exigiendo la liberación de los esclavos indígenas. Sin embargo, las mismas no fueron del todo respetadas por los españoles, ya que no había autoridad para ejecutarlas. Además, la distancia entre España y sus colonias imposibilitaba la supervisión. Por tal razón, continuaron los abusos contra los indios. En 1540, el obispo Rodrigo de Bastidas había sido nombrado a Puerto Rico para estudiar la situación actual económica y gubernamental de la isla. Y fue este quien, en 1542, puso en vigor la orden del rey Carlos V. Aún así, la corona española denominó a Fray Bartolomé de las Casas, protector universal de todos los indios. Poco a poco, los taínos que recobraron su libertad fueron trasladándose hacia el centro de la isla, a lo que conocemos hoy como Inviera. Según el historiador y dramaturgo Salvador Brau, en el censo de 1797 tomado por los españoles, había 2.312 taínos, no cruzados aún con las otras dos razas, española y africana. Fray Bartolomé de las Casas falleció el 18 de julio de 1566, en el convento Nuestra Señora de Atocha, que se encuentra en Madrid, España. Su legado hace que aún hoy día lo recordemos como un luchador por la libertad de los pueblos oprimidos en Hispanoamérica. Según el escritor Manuel Marín Campos, quien falleció el 31 de marzo de 2020, Bartolomé de las Casas se puede comprender como el defensor de los derechos de los pueblos subdesarrollados. Dos crónicas escritas por Bartolomé de las Casas que nos han ayudado a conocer cómo vivían los taínos y el trato que los españoles les dieron son Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1542c, Historia general de las Indias. Hemos escuchado una breve información relacionada con Bartolomé de las Casas, quien fuera el sacerdote más famoso de la historia del descubrimiento de América. Muy importante, ya que defendió todos los intereses de aquellos que nadie hablaba, que eran en este caso los indígenas, los cuales él simpatizó y tuvo empatía por ayudar a este grupo de personas que eran realmente los verdaderos nativos de las regiones donde estaban descubriéndose por parte de España, que era la representación europea, que descubre a esta región del mundo, la cual que confundieron con las Indias, creyendo que habían llegado a las Indias, habían llegado a otro nuevo mundo, que les dieron el nombre de América en honor a otro explorador que tuvo la suerte de poder dibujar como cartógrafo lo que llamamos hoy en día América del Sur, y Américo Vespucio fue el primero que lo logró, este italiano, y por eso, por haber dibujado el lugar más grande de las Américas, pues se le otorga a este italiano el nombre de el continente de América, y se le pone, en vez de ser un nombre relacionado con Cristóbal Colón, se le pone el nombre de América también. Quiero recordarles a todos ustedes que Bartolomé de las Casas es considerado como el apóstol de los indígenas, porque los defendió de múltiples españoles que querían abusar de esta raza, aunque en su mayoría vinieron lamentablemente a destruir a los indígenas nativos y también a los esclavos que venían de diferentes regiones de África, especialmente de la parte este, digamos oeste, la parte oeste de África. Esa sería la zona de donde más venían los famosos esclavos que se desarrollaron en el área del Caribe, lamentablemente. Y eso sería otro cuento, otro tiempo.
Nada, si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Continuamos dibujando y pintando para el pueblo de Puerto Rico y para el mundo. Dios ha dado en mis manos y en mis ojos el don de poder dibujar con algún propósito y objetivo. Cada vez que me ves y das a conocer mi canal, haces posible de que continúe dibujando para el mundo. No recibo nada a cambio económicamente. No vivo de esto, pero sí trato de llevar la historia de un pueblo y trato en cada pintura llevar la historia de ese personaje para que podamos recordarlo y ver cómo contribuyó a nuestro tiempo, para que nuestro futuro sea mucho mejor. Gracias por tu tiempo.